Yo sé que el Espíritu Santo va a hablar con nosotros. Y hay algo hermoso que estamos celebrando. Y voy a ir haciendo pausas porque a mí me encanta el café. ¿Ok? Así que vamos a ir palabra, café, palabra, café, palabra, café. Así que váyase acostumbrando porque al pastor le gusta el café. Estamos en tiempo de dar gracias. El Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos es muy conmemorativo. De hecho, es una de las actividades a celebrar en la familia con mucho peso, más importantes que la celebración de Christmas y la celebración de New Year. Es algo que en realidad los hijos viajan de cualquier lugar donde estén estudiando. Las familias se reúnen porque es muy importante en esa noche estar a la mesa junto con sus padres y su familia compartiendo una cena. El Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos es muy fuerte. Pero mientras yo meditaba en la palabra de Dios, el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, damos gracias. Pero damos gracias ¿por qué? Y mientras yo meditaba en la palabra de Dios, bienvenido. Mientras yo meditaba en la palabra de Dios, el Espíritu Santo tocaba mi corazón en algo específico. Y lo comentaba con Pablito. Porque cuando Dios lo puso en mi corazón, en realidad impactó muchísimo mi corazón. Y sé que impactará mucho también tu corazón. Así que antes de iniciar, sé que no he hecho esto porque no es común, pero ahí donde tú estás, quiero que cierres tus ojos y pon tu mano en tu corazón. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en este tiempo. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, Espíritu Santo, tú has estado conmigo. Aún yo fallándote, has estado conmigo. Aún yo, Señor, alejándome de ti, tú has estado conmigo. Señor, te doy gracias por mi vida. Gracias por mi familia. Gracias por ese techo que has colocado sobre mí. Gracias, Señor, por ese sustento que me has dado y esa provisión. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Y sabes qué recordaba? Y es algo que es muy común en América Latina. Aquí en los Estados Unidos se ha perdido. Pero en América Latina, incluso en mi época, se fue perdiendo un poco, pero en la época de papá, abuelos, mamá, era muy común. Se sentaban a la mesa todos juntos y no podían comer si no estaban todos a la mesa. Adicional, cuando terminaban de comer, se acercaban los hijos a mamá y a papá a dar gracias por la comida. Y le decían: gracias por mi comida. Y el padre los bendecía: te bendigo. Y la madre de la misma manera. No sé si ustedes lo vivieron, pero yo lo viví con abuela. Y era muy lindo ver cómo los hijos se reunían a casa para darle gracias a mamá por la comida. Pero poco a poco se fue rompiendo. ¿Y por qué se va rompiendo? Algo muy simple y muy sencillo. Porque se mete el mundo a casa y empieza a dañar las buenas costumbres. Porque para mí esa es una muy buena costumbre. Incluso a mis hijos yo les digo cuando se levantan por la mañana y desayunan: den gracias a quien ha cocinado, que es mamá. Gracias por mi desayuno. Gracias por mi lunchbox que llevan a la escuela. Gracias por mi almuerzo cuando están almorzando. Y hay veces que les olvida y yo los regreso: hey, venga para acá. De gracias a mamá, porque ella se esforzó cocinando. Y hay veces que el chiquito dice: ay, a mí no me gusta esto. Eso es lo que hay, Señor. Aquí no es un buffet de que yo quiero esto, yo quiero otro, yo quiero que... No, eso es lo que hay. Y usted es agradecido porque en otras mesas no hay. Dice: ¿en serio, papi? Sí. Hay niños en este momento que no tienen que comer. O mamá o papá con mucho amor te ha colocado esto a la mesa y se lo come. Y se lo come, ¿sí? Pero vamos enseñando a nuestros hijos a dar gracias por lo que tienen.
Nosotros somos hijos. ¿Somos hijos, sí o no? Somos hijos de un rey dadivoso. Y yo te quiero preguntar y no te sientas incómodo, porque a eso viniste hoy, a recibir una palabra. Y la palabra en muchas ocasiones te va a incomodar. Hoy al abrir tus ojos le diste gracias a Dios por haber despertado. A los que no, me imagino que es el 99% del resto de la iglesia. Son bromas. Good job, Donat. ¿Por qué te estoy hablando yo de esto? Porque el sistema se hace tan monótono que despertamos porque debemos despertar. Andamos en automático. Despierto y me levanto y ya estoy tarde y empiezo a hacer aquí y allá. Y si me olvido darle gracias al Señor porque he despertado. Y mientras yo meditaba en la palabra de Dios, el Señor me daba tantos versos bíblicos que te los voy a regalar a ti respecto a la razón por la cual tenemos que dar gracias. Pero para ir iniciando con esto, te quiero llevar a la palabra de Dios. Amén. Vamos a irnos en este momento a Mateo 5. Mateo 5 se titula de la siguiente manera: el sermón del monte, las bienaventuranzas. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Voy a hacer una pausa acá. Los pobres de espíritu. Y cuando estábamos hablando de los pobres de espíritu, la palabra bienaventurado alude al bienestar y al gozo de aquellos que, debido a su relación con Jesús y la palabra, encuentran un lugar de cobijo en Él. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos son los acreedores del reino de los cielos. Jesús les está diciendo a ellos: bienaventurados los pobres de espíritu. Desde el momento que Jesús empieza a decir esa frase, porque dice: sentado en el monte, viendo la multitud, sus discípulos suben con él, abre su boca y empieza a enseñar. Y lo primero que dice es: bienaventurado los pobres de espíritu. Desde ese instante tenemos que entender que Jesús no está hablando de manera literal. Jesús está hablando a nivel espiritual. Ahora te voy a sacar de lo espiritual y te lo voy a comparar con algo secular. Cuando nosotros vemos a un pobre de hoy en día, ¿cómo lo visualizamos de inmediato? Sin casa, sin alimento, sin ropa, sin calzado, sin trabajo, sin un lugar donde pasar la noche, sin nadie que le ayude, abandonado. Esa es una persona pobre, una persona abandonada, o con muchas cosas escasas. Si probablemente tiene un pantalón que se le rompe si se sienta, zapato que tiene que andar con cuidado porque la suela está a punto de soltarse, ¿sí? Es una persona pobre en relación secular. Y lo que esta persona pobre provoca es que muchas personas sientan compasión por ella y le ayuden. Ahora vámonos a lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurados los pobres, ¿de qué? De espíritu. ¿Por qué pobres de espíritu? Yo le decía al Señor: ¿por qué pobres de espíritu? ¿Acaso hay escasez de espíritu en ellos? Me decía yo. Pero no. El pobre de espíritu es aquel que provoca que el Señor se levante a merced y misericordia de aquel que tiene necesidad. El pobre de espíritu es aquel que provoca que el mismo Dios se levante para suplir una necesidad espiritual. Y aquel que es pobre en espíritu sabe vivir escasamente, y porque sabe vivir escasamente, sabe apreciar lo poco que tiene. No sé si tú has vivido escasez. Yo lo he vivido. A mí me ha tocado que andar de puerta en puerta, tratando en aquel tiempo, era el 2002, alrededor, 2002, 2003, hace mucho tiempo atrás. Pero me tocaba que andar en la ciudad de Guatemala de puerta en puerta vendiendo internet
para que las personas se conectaran al internet y que probaran un internet que yo andaba vendiendo. Y cada conexión que yo vendía, con tan solo que se conectaran, yo sabía que comía. Y andaba de puerta en puerta. Habían días que no vendía, y esos días el pastor no comía. Pero yo sabía que tenía que aguantarme porque estaba en un proceso. Empezaba a vivir solo, a mantenerme solo. Y así sucesivamente habían días que no comía. Y era muy difícil. Y cuando llegaba algo a mi mano, lo apreciaba con tanto, que no me lo comía. Como Loreta, la perra de Juan y de Diana. Que yo le compro unas cookies a Loreta que huelen rico, que hasta ganas de comérmela a mí me dan, ¿sí? Y digo, Loreta, coma despacio. Y se me queda viendo, Loreta, despacio. Y cuando le haga, y se la acabó. Digo, Loreta, pero no la disfrutaste. Así despacio, no disfrutarla. No. Entonces cuando a nosotros nos llega algo y lo devoramos así, no lo disfrutamos. Y en aquel tiempo donde yo tenía tanta escasez, y este del calzado era yo, que un zapato podía moverlo y el otro lo jalaba. ¿Sí? Ese era yo, no estoy bromeando. ¿Sabes con qué lo pegaba? Con goma de mascar. Ahí se quedó. Al menos aguanta un día, decía yo. Y así andaba. Y así andaba. Y recuerdo que un primo me abría la puerta de su casa 1 o 2 veces por semana, que yo lo quiero mucho. Y cada vez que le abría la ventanita, me miraba y me decía, tenés hambre, ¿verdad? Era su primer frase, tenés hambre. Le decía así, porque en esa zona yo andaba vendiendo de puerta en puerta. Yo soy alérgico al cigarrillo, alérgico. Pero en casa de él fumaban todos. Bueno, al menos él fumaba mucho. Pero yo llegaba con una necesidad tan grande que no me importaba el olor a cigarro. Me estaba muriendo adentro de alergia y de todo lo que conlleva una alergia gruesa en este aspecto. Pero yo tenía hambre y disfrutaba tanto ese único huevo con un poco de frijoles que él me regalaba. Bienaventurado el pobre de espíritu, que cuando el Señor te suple, lo disfrutas, lo valoras. Hay muchas personas que valoran únicamente cuando han perdido las cosas. Y eso es real. En lo secular, valoras hasta que se perdió. Valoras hasta que ya no está contigo. Valoras hasta que se dañó. No le diste mantenimiento al carro. Eso no es. ¿Dónde está? Jair. Eso no es para usted. El tuyo se dañó, pero no fue por falta de mantenimiento. Pero muchas veces valoramos hasta que ya no tenemos, ¿sí? Pero como dice este actor de la película Rápido y Furioso, estos motores corren si le das un mantenimiento, ¿sí? Toretto. ¿Por qué? Porque un mantenimiento le da larga vida, sin importar si es un motor, si es una bicicleta, si es cualquier cosa que tú le des cuidado, se mantiene y dura mucho. Donato carga un Honda Civic, que ese es el peleonero, el mejor. Y no lo vende, pero ni aunque se lo compren por doble precio, ¿sí? Es algo que no lo ha dejado botado. ¿Por qué? Porque le ha dado un cuidado especial. Bienaventurado el pobre de espíritu, que aquel se mantiene cuidando esa presencia que tiene. Bienaventurado el pobre de espíritu, que cuando el Señor derrama algo sobre su vida, él se mantiene todo el tiempo disfrutando, esperando, añorando, provocando que el Señor le dé y buscando la presencia del Señor. ¿Sabes quién es un bienaventurado? El pobre de espíritu, aquel que no cambiaría la presencia del Señor por dinero, aquel que no cambiaría la presencia del Señor por amistades, aquel que no cambiaría la presencia del Señor por un mejor trabajo, aquel que no cambiaría la presencia del Señor por nada del mundo. Ni porque el pastor diga que el domingo a las 6 de la mañana me quieren en la iglesia porque el servicio arranca a las 6. Bienaventurado el pobre de espíritu, se levanta diciendo, yo quiero estar en la presencia del Señor. ¿Sí? Es aquel que ama y tiene un orden en su vida, que sabe catalogar los privilegios que provoca estar en la presencia del Señor. ¿Sabes cuál es el error más común que cometemos hoy en día? Es ser malagradecidos.
Estamos en el Día de Acción de Gracias, ¿sí? Somos malagradecidos por todo lo que Dios nos da. Y cuando yo estaba meditando en la palabra de Dios, Dios me llevaba tantos detalles en mi vida y me decía: ¿despertaste hoy? Sí. ¿Despertaste con techo? Sí. ¿Despertaste con alimento en casa? Sí. Llena tus pulmones de aire. ¿Te sientes bien? Sí. Hay muchos que no lo tienen. Hay muchos que anhelarían la libertad de respirar como tú y yo la tenemos. Hay muchos que anhelarían estar ahí sentado donde tú estás y salir de ese intensivo donde una enfermedad lo tiene anclado. Hay muchos que anhelarían salir detrás de esas barras que lo tienen encerrado en una cárcel, probablemente injustamente, y tú estás aquí con libertad sentado. Hay muchos que desearían tener lo que tú tienes. No tienes idea. Y dices: no, pastor, es mentira. Claro que sí. Claro que hay muchos que anhelarían lo que para ti es poco, para otros es un tesoro. El simple hecho de levantarte con un techo, el simple hecho de levantarte en este tiempo de frío con una cobija encima así calientito, rico, que ay, pastor, hoy no quiero ir porque está bien rico, y domingo está bueno para quedarse dormido, ¿sí? Y el Señor me decía: tantas cosas que te he dado y las haces por sentado que las tienes que recibir. Muchas veces nos sentamos a la mesa y damos por sentado que tenemos que comer, que la esposa debe cocinar. Damos por sentado de que las cosas tienen que caer por su propio peso. Pero tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que tenemos, por tu ropa, por tu alimento, por ese techo, bien o mal, pero tienes un techo, aunque esté así torcidito, pero tienes un techo. Aunque cargues un carro que humea. Yo tuve uno que el mío en la ciudad, yo creo que me tenía que pagar porque yo alejaba los mosquitos de una, aceleraba, una bola de humo blanco salía. Sabían dónde el pastor iba, porque cuando yo avanzaba, aquella nube ahí me perseguía como que era un carro a vapor. ¿Se acuerda? El carrito gris que tenía. Sí, amén. Pero muchas veces se nos olvida lo que el Señor nos da. Y por eso el Señor nos trae esta palabra el día de hoy. Bienaventurado, ¿quién? Aquel que valora las cosas del Señor. Amén. Y vamos a continuar con lo que dice la palabra de Dios. El verso 4 en Mateo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero cuando estamos hablando de llorar, es reconocer y sentir la tristeza por nuestras debilidades, que en un momento causaron que Dios se levantara en pos de justicia por nosotros. Y cuando la palabra de Dios dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Yo te voy a ser honesto. Yo le decía al Señor: a ver, háblame, porque este pasaje bíblico yo lo he pasado muchas veces, pero ¿qué me quieres decir? Y Dios me llevaba a la escena paternal. La escena paternal se refleja de la siguiente manera: yo puedo estar parado en algún lugar y veo a un niño llorar, pero no siento en mi corazón el deseo de correr y decirle: ¿te pasó algo? ¿Qué te hicieron? Porque no soy el papá de ese niño. Primero mi reacción es: ¿dónde está el papá y la mamá de este niño? Está llorando, ¿dónde están los papás? Y al ver que los papás están perfectos, ya le están dando atención. Pero si no hay nadie a su alrededor, lógicamente mi naturaleza va a ser ayudarle, porque probablemente anda llorando porque anda extraviado, ¿sí? Pero si sus papás están alrededor, yo confío plenamente que el papá llegará a darle consuelo a su hijo. ¿Entendemos? Bienaventurado el que llora, porque él recibirá consolación. Y Dios muchas veces te ha visto llorar, y Él se ha levantado por aquellas lágrimas que hemos derramado. Porque cada vez que nosotros lloramos, provocamos justicia en el cielo. Cada vez que nosotros lloramos y gemimos en la presencia del Señor, provocamos que nuestro Padre se levante y diga: hijo, ¿qué te pasa? Hija, aunque Él sabe lo que te pasa.
Y lo hemos hablado en muchos pasajes bíblicos, que a Jesús le encantaba que él se acercaran a él y le dijeran lo que ellos necesitaban. Jesús preguntó al ciego: ¿qué quieres que yo haga por ti? Jesús preguntando, cuando Jesús sabía, carambas, que este estaba ciego. Jesús sabía que este muchacho no andaba. Jesús sabía que aquel no hablaba. Jesús sabía que llevaba mucho tiempo con tal cosa que los tenía atados a cualquier cosa física. Jesús no necesitaba preguntar, Edson. Jesús solo necesitaba que soplar y que el milagro se hiciera. Pero Jesús provocaba que tú te acercaras a él y que le dijeras: sáname. Jesús, hijo de David, sáname. Oh, Rabasheka, Jesús, hijo de David, dame vista. Porque probablemente no es vista física la que necesitas. Jesús, hijo de David, no veo la promesa, quiero verla. Estoy ciego espiritualmente porque no puedo ver lo que un día dijiste. Jesús, déjame escuchar, porque se me ha cerrado el oído, ya dejé de escuchar tu voz. Jesús, abre mis labios, porque se me ha olvidado orar con fervor y denuedo. Jesús, dame esa fluidez para poder adorarte genuinamente. Jesús, ayúdame a caminar porque soy paralítico espiritualmente. Probablemente tú tienes piernas saludables y caminas bien, pero a nivel espiritual estás paralítico. Y Jesús provoca que tu llanto sea escuchado. Jesús quiere que tú te acerques a Él para recibir consuelo. ¿Acaso la palabra dice: bienaventurado aquel que está callado y que sin hablar recibe consuelo? Qué gracioso sería. Ay, gracias, Señor, por consolarme. Yo me acordaba que tenía esto. Uy, gracias, Señor, por tu abrazo. Se me olvidó decirte, pero gracias. No, que no dice así la palabra de Dios. Dice: bienaventurado el que llora, porque él recibirá consuelo. El llorar no implica el estar lágrima, moco tendido todo el día. El llorar significa, así como los bebés que están acá, que hacen y o tienen hambre, o tienen frío, o tienen calor, pero ese llanto significa que necesitan algo. Y lo mismo tenemos que hacer delante de Dios, acercarnos con ese llanto como hijos, porque Él quiere escucharte la necesidad que tú tienes. Yo no sé cuántos el día de hoy van a salir de este lugar diciéndole al Señor: Señor, yo necesito de ti. Señor, yo necesito que abras mis ojos. Señor, yo necesito caminar hacia mi promesa. Señor, yo necesito que me levantes de esta parálisis espiritual. Señor, yo necesito que abras mis ojos para ver ese ejército que rodea y acampa alrededor de mí. ¿Te imaginas que el Señor abra tus ojos y que arranque esas escamas espirituales y que puedas ver lo que tiene delante de ti? Yo amé el día que el Señor me mostró la razón por la cual me trajo a Georgia. Mi esposa está con los niños, pero ella lo sabe. Estábamos acá en Georgia. Iba a hacer un paréntesis dentro de la prédica. Estábamos en Georgia. Estábamos solos todavía. Juanito y Diana no se habían venido. Estábamos, podemos decir, sin amistades cercanas, donde podemos decir, arrancamos con el ministerio. Y en esos poquitos días que estábamos como que, ¿qué hacemos empezando acá en Georgia? ¿Cómo arrancamos? Aparece el hermano Joel ahí de la nada en casa. Joel es la primera oveja acá en Georgia que llegó a casa. El Señor la llevó a casa. A casa la llevó. Así de lindo fue el Señor, imagínense. O sea, estamos con mi esposa orando en casa y: Señor, vamos a arrancar, pero no sabemos cómo. No sabemos si esta cosa va con gasolina o con diésel, pero el motor algo hay que meterle, pero ayúdanos a entender que hay que meterle y para dónde vamos. Y entre mi humanidad yo dije: bueno, en casa, los que conocen casa, yo a casa tengo un altar y ahí me caben 20 personas, 15, yo arranco en casa, a mí no me importa. Y de ahí arrancamos y empezamos a volar no sé a dónde, pero tenemos que arrancar. Yo tengo una oficina en casa y estaba orando, y estaba parado orando.
Y tenía música, me encanta tener música de adoración ahí en mi oficina. Y hablando con el Señor me mostró lo que rodeaba mi casa. Así que aquellos que han llegado a casa entenderán lo que les voy a decir, y aquellos que están por llegar lo entenderán cuando lleguen. El Señor me mostró alrededor de casa un ejército rodeando. ¿Y sabes cómo estaba el ejército? Quiero que se vengan 4 conmigo para acá. 4, vengan 4 hombres para acá. Gracias, Adriana. 4 hombres, vengan 4 hombres. Quiero que vean hacia el frente y que se pongan cada uno pegado uno con el otro así. Así, van, baja la mano. Así, viendo hacia afuera. Aquí estoy yo adentro. Todo un círculo de soldados estaba alrededor de mi casa. Y yo, al momento que vi eso, empecé a llorar, porque no hay espacio entre ellos para que puedan entrar a casa. Y cuando yo los vi, gracias, ya se pueden ir. Gracias por ese tremendo ejemplo, esos soldados que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Qué hermosos se miran, ¿no? Denme un fuerte aplauso, por favor. Y cuando yo vi eso, yo me puse a llorar, porque entendí que mi casa está con un ejército cubriendo los que estamos adentro. Y tengo un pastor que es mentor mío y me ha dicho: hijo, ten cuidado, porque cuando personas entran a casa, tú no sabes con qué van cargados. Y muchas veces oramos por ellos y reciben una liberación en casa, pero ten cuidado con casa. Yo simplemente callo, porque yo sé lo que rodea mi casa, y que todo aquello que entra a casa es doblegado en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo tú ves tu casa, pero yo declaro en el nombre de Jesús que tu casa está doblegada y rodeada por un ejército que acampa y rodea. Y cuando yo salí de casa, porque el Señor me decía que fuera y que lo viera, y yo abro la puerta y salgo, y seguía viendo ese ejército, yo lloraba. Y había uno en particular que estaba en la entrada de casa, viendo hacia afuera, con su rodilla derecha tocando el piso, doblado, como en son de honra y reverencia, y su puño de la mano derecha golpeaba la tierra. Y el Señor me decía: así golpearás tú, así, a donde yo te he traído, golpearás así, porque hay un ejército que te rodea. Yo no entiendo si tú no tienes ese anhelo de ver lo que Dios quiere mostrarte, pero es tan hermoso cuando tú puedes ver lo que Dios tiene para ti. Bienaventurado aquel que llora, que será consolado. Jesús está hablando a nivel espiritual. Jesús nos está diciendo: entiende, no se trata de llorar físicamente, se trata de acercarte como hijo al Padre y decirle lo que necesitas. Yo tengo 2 hijos, y mientras ellos estaban así como Luca y como está Lucía, chiquitos, y lloraban, yo decía: pero ¿qué tiene? ¿Cómo desearía que este hijo mío hablara? Y que al menos me dijera que le duele la cabeza, que son los dientes o es el estómago, algo, pero que me diga para yo entender. Pero solo llora por llorar. Y qué desespero es no saber qué tiene. Y uno toca el dedito del pie y duerme más duro. ¿Será que es la uña? Y no entiende uno. ¿Sí o no? Los que somos papás, ¿sí o no? Y llora, pero ¿qué tiene? Y de repente simplemente quiere brazos. Era un abrazo, era sentir a mamá o papá. El día de las damas, Pablito estaba con la niña de un lado para otro, y la niña no se callaba. Y de repente se le acabó la leche, y agarra a Pablito el teléfono y llama a la esposa y le dice: se me acabó la leche. Entonces la esposa le habla y la niña escucha la voz de mamá y dice Pablito: como que la apagaron. Como que la apagaron, dejó de llorar. Solo escuchó a la mamá por teléfono y se cayó la niña que estaba llora. Y Pablito hace el error de colgar la llamada y dejó de escucharla y se enciende otra vez. Nosotros tenemos que ser como esos hijos que anhelamos escuchar a papá o a mamá, ¿sí? Esos hijos que anhelamos la presencia, que anhelamos el estar cerca de ellos.
¿Por qué no podemos anhelar estar así en la presencia de Dios? Anhelamos más otras cosas del mundo. Anhelamos cosas que no nos sirven. Porque te voy a decir algo, el día que suene la trompeta, se queda carro, se queda empresa, se queda el banco, se queda la deuda, se queda la casa, se quedan amigos, se queda todo. Los zapatos blancos, los zapatos rojos, se quedan, todos se quedan. ¿Sí? Todo se quedó. Y tenemos que anhelar esa presencia. Porque cuando esa trompeta suene, correremos a los brazos de papá. ¿Sí? ¿Amén? ¿Están conmigo, sí o no? Continuamos. Miguel Mati me dice ya que tengo 9 minutos con 37, 36, 35. Continuamos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Yo decía, wow. Pero simplemente es una actitud modesta, que los mansos son humildes y son sumisos a Dios. Se ocupan más de las obras del Señor y de lo que Dios le dice por hacer. Los mansos, no los mensos, los mansos, ¿sí? ¿Qué es lo que he escuchado esa frase que dice? Mire, yo soy manso pero no soy menso, así que no abuse. ¿Hemos escuchado sí o no? ¿Verdad que sí? Pero la palabra de Dios dice los mansos. Bienaventurado el manso. ¿Quién es el manso? Lo podemos comparar con el pacificador. Aquel que es pacificador, aquel que es noble, aquel que es justo, va a heredar algo tan poderoso. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos pitan? Vamos manejando, ¡pip! Sacamos el apellido que llevamos de cola. Yo soy Martínez Sanabria y me sale Sanabria. Me salía, confieso. Ya no. A mí me pitan y me hago el sordo. Ayer me pitaron y me hice el sordo. ¿Verdad? Pero ¿cuántas veces eso nos sacude y nos saca? ¿Cuántas veces eso nos molesta? No quiero que levantes la mano, Donato, no digas nada. Muchas veces nosotros nos sacamos de casillas, como dice esa frase, y dejamos de ser esos mansos, esos pacificadores. Y te voy a decir por qué es importante ser manso. Porque alguien puede llegar delante de ti agresivo, violento, enojado. Y si tú te pones igual a él, dices, donde hay un loco que no hayan dos. Pero cuando te ve a ti todo manso, pacificador, lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, dice, a pesar de que yo le estoy diciendo un montón de cosas, sigue tranquilo. Una de dos, o es karateca o es cristiano. Porque dice que el karateca es tranquilo también, ¿verdad? Pero no, nosotros tenemos que reflejar la presencia del Señor. Amén. Tenemos que reflejar esa identidad que llevamos como hijos. Tenemos que reflejar esa identidad de ser agradecidos con el Señor, que aunque tenga un gran problema, yo sigo reflejando el amor de Jesús. Ser como Job, así de simple. A Job se le vino el mundo entero encima. Hasta la mujer le decía, maldice al Dios al que tú dices que amas, maldícelo. Mira todo lo que te ha hecho y aún así le sigues adorando y hablando de él. ¿Estás loco? ¿Te das cuenta que perdimos los hijos, perdimos las vacas, las ovejas, las cabras, el ganado, los trabajadores, las propiedades? Todo lo hemos perdido. La casa se cayó, los hijos se murieron. Todo lo perdiste, estás enfermo. Mira la peste que llevas en la piel, estás mal, estás grave. Hasta tus amigos se han alejado de ti. ¿Y Job qué decía? Dios ha dado, Dios ha quitado. Recibimos el bien de Dios, no vamos a recibir el mal. Que se haga la voluntad. Job, amigo de Dios, un hombre justo, un hombre íntegro. Y Dios dijo, no hay otro como él. ¿Por qué? Porque aunque se le viniera el mismo Satanás encima de él, Job nunca abandonó su postura. Nunca abandonó aquel que le dio en un momento. Nunca abandonó. Muchas veces hemos escuchado la frase, no le muerda la mano a aquel que te da de comida. ¿Sí? ¿Lo hemos escuchado, sí o no?
¿sí? No le muerdas la mano al que te da a comer. O no te pelees con la cocinera, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Mientras la cosa está bien, yo soy amigo. Mientras la cosa pinta bueno, aquí estoy yo, somos buenos amigos. Pero la cosa se pone color peluda y hormiga, y ya no, se voltea todo y te conviertes en un ogro. ¿Por qué no sigues siendo la misma persona? Te bendigan, te traicionen, te apoyen, te empujen y te hagan tropiezo y te hagan caer, te ayuden o te lastimen. La palabra de Dios dice que tenemos que amar aún más a nuestros enemigos, ¿sí o no? Amar aún más a nuestros enemigos. Yo no sé quién tiene carácter de amar a aquel que le ha herido. Yo no sé quién tiene carácter de amar a aquel que le ha lastimado, que lo ha traicionado. Pero Jesús nos dice que tenemos que amar aún más a nuestros enemigos. Y tenemos que orar por ellos encima de todo, Vivian. Y tenemos que bendecirlos encima de todo, Albert. Tenemos que... Yo no, pero sí, el Señor dice que tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso moldea quien tú eres. Y a causa de lo que tú haces, provocas que aquel que te ha herido, que te ha lastimado, que te ha vituperado, que te ha traicionado, conozca a Jesús. Porque dice, caramba, yo traicioné a este muchacho y todavía sigue siendo bueno conmigo. ¿Qué clase de hombre es este? Lo traicioné tanto, lo apuñalé tan profundo y sigue siendo buena persona conmigo. Y te quiero preguntar, no levantes la mano, no contestes. ¿Has orado algún día por aquel que te ha lastimado? ¿Has orado algún día por aquel que te traicionó y que te hizo una herida profunda en tu corazón? ¿Has bendecido a esa persona? Si no lo has hecho, el Señor me pide que te diga que es tiempo de ser agradecidos. Te voy a decir por qué. Porque toda herida, toda traición no ha sido en vano. Todo eso ha provocado un crecimiento. Todo eso ha provocado una cercanía al Señor. Porque cuando a ti te lastimaron, buscaste a Dios. Cuando a ti te traicionaron, buscaste a Dios. Cuando a ti te dolió tanto, buscaste a Dios. Buscaste refugio en Él. Y por eso tenemos que ser mansos y tenemos que saber cómo nosotros presentamos el Evangelio. Amén. Dice 1 Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos más que victoriosos. Y a mí me encanta cuando nosotros empezamos a entender la razón por la cual tenemos que ser agradecidos. Y hoy el Señor nuevamente nos dice que necesitamos ser agradecidos por todo lo que tenemos en este momento. No tenemos que voltear a ver al vecino. No tenemos que voltear a ver al familiar, al vecino, al amigo. No tenemos que voltear a ver a ningún lado. Tienes que verte a ti mismo. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? El Señor a ti te ha dado algo tan valioso y que no se lo ha dado a nadie más. El Señor lo que te ha dado a ti, te lo ha dado a ti. No lo ha copiado. Lo que le dio a Adriana se lo dio a Ámbar. No, el Señor no copia y pega. El Señor no provoca una copia y pega. El Señor crea algo para ti y rompe el molde porque nadie más lo va a tener. El Señor provoca que tú recibas y nadie más podrá recibir lo que tú estás recibiendo. Pastor, pero en serio, sí, en serio. Y tengo que decirte algo a ti. Viene aún más sobre tu vida cuando entiendes que todo lo que viene de Dios es para bien. Todo lo que proviene de Dios es para siempre. Todo lo que proviene a través de Él para ti permanece y no es arrancado de tu vida. Amén.
Y te tengo que decir algo. Si algo que Dios te ha dado ha sido quitado, decís, Señor, pero ¿por qué me lo quitaste? Si el pastor dijo que todo lo que viene de ti es para siempre. ¿Sí? Esa es otra enseñanza que te voy a dar, porque esas son etapas. Y probablemente la voy a dar en la temporada de enero. Quiero dar una enseñanza buena de etapas. Juanito sabe de lo que le estoy hablando. Pero cuando el Señor te quita algo, es porque ya cumplió su propósito. Solo eso te voy a adelantar. ¿Sí? Hay etapas en tu vida que el Señor te pone a personas cercanas que no son para siempre, sino que el Señor acerca a tu vida porque llevan un propósito para esa etapa en la que tú estás viviendo. Y es necesario moverte. ¿Por qué es necesario que te muevas? Porque aquello que Dios puso como etapa número 1 cumplió su propósito. Ya cumplió su propósito. Despierta, ya cumplió su propósito. Y si te quedas ahí, rompes el propósito. Por eso vivimos en etapas, porque las etapas provocan crecimiento, provocan entendimiento, provocan madurez. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? ¿Vamos a empezar a pedir como hijos? ¿Sí o no? ¿Vamos a empezar a ser agradecidos con lo que Dios me da? ¿Sí o no? ¿Voy a dejar de compararme con el vecino? ¿Sí o no? Pastor, es que el vecino tiene una troca tan grande y yo ando a pie. Yo como quisiera esa troca, ¿sabe? Yo veo que mi vecino es un empresario y como quisiera también yo tener lo que él tiene. Pastor, yo veo muchas personas que les va tan bien y ni siquiera van a la iglesia. Yo quisiera también, pero al menos yo voy a la iglesia. ¿Sí? Nos toca compararnos, ¿sí o no? En algún momento nos hemos comparado, pero hoy el Señor te dice a ti: no te compares con nadie. Empieza a valorarte por quien tú eres. Empieza a recibir lo que es tuyo y lo que no viene. Si tiene algo para ti, no es para ti. ¿Sí? Y un día eso escuchaba una frase que causó risa, porque yo se lo estaba diciendo a mi hija sin haber escuchado esa frase: que si fuerzas las cosas no son para ti. Y mi hija estaba metiendo sus piecitos en los zapatos de mamá y no le quedaba. Ya creció. Y le decía y metí el piecito y dije: hija, te vas a dañar el pie. Si no es tuyo, deja de forzarlo. Vas a quedar así, desbaratada con el pie. ¿Sí? O te vas a dañar, te vas a sacar un montón de ampollas, te va a sangrar el pie. No es tu talla. Si te gustan esas botas, pide a tu mamá unas botas para tu talla. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste esa frase? Pídele a papá lo que es de tu talla. Oh. Pídele a papá lo que es de tu talla. Porque lo que es de tu talla no es de otro. Lo que es tu gusto no es de otro. ¿Sí? Y Dios te está diciendo a ti que pidas a tu gusto, que pidas a tu talla. Si yo te regalo un pantalón, a Rafita no sé cómo le va a quedar un pantalón mío. ¿Sí? Y yo tratando de meterme un pantalón de Rafa, no me entra ni siquiera una pierna. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Y los de Albert a mí me quedan grandes. Y ni sin hablarlo del esposo de Ámbar. Yo quedo volando en esos pantalones. O sea, es según tu talla. ¿Estamos o no estamos? Vamos a empezar a pedir con entendimiento y ser agradecidos con entendimiento. Vamos a empezar a acercarnos a nuestro Dios y vamos a decirle: Padre, yo necesito. Padre, yo te doy gracias. Vamos a empezar a acercarnos a la casa de nuestro Padre. Y lo he predicado en muchas ocasiones y te lo tengo que decir una vez más. Aquel que entra a la casa de papá entra con libertad. ¿Sí? Si yo entro a la casa de Vivian y de Edson, entro con confianza, pero con una libertad limitada. ¿Sí? No me voy a meter a la habitación principal y decir: pum, y tirarme a la cama así. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Porque no es mi casa. No voy a llegar a la casa de Ámbar y abrir la refri y comer lo que yo quiera y salgo y vuelvo a salir y ni gracias le di. ¿Verdad que no? Porque no es mi refrigerador. Alejandro se enojaría conmigo si yo hago eso. ¿Sí? Exactamente. Pero te voy a decir algo. Pero yo entro a la casa de mi papá, entro con libertad. Yo entro a la casa de mi papá y yo abro el refrigerador y yo como lo que a mí se me antoje, porque papá no me va a decir que no. Yo me acuesto en la cama de papá y probablemente me va a decir: me la arreglas al levantarte, ¿viste? Dios la tenía ordenada y cuando te levantes la dejas como la encontraste. Pero no me va a regañar. Y es más, me puedo acostar junto a él y no me va a sacar de la cama.
Lo voy a abrazar, ¿sí? Cuando entras a casa de papá y de mamá, entras con libertad. ¿Por qué eres qué? ¿Por qué eres qué? Hijo. Y la palabra de Dios nos enseña que somos ¿qué? Que somos hijos. Entonces, ¿por qué le pedimos a Dios como que somos extraños? ¿Por qué le pedimos a Dios cosas que no son nuestras? ¿Por qué le pedimos a Dios cosas que no son nuestra talla? ¿Por qué le pedimos a Dios cosas que no son para nuestro tiempo? Hoy vas a empezar a pedir con dirección, con entendimiento, con identidad. Y vas a empezar a pedir conforme a tu talla, tu necesidad, tu anhelo, tu tiempo. Porque sabes algo, el Señor sabe lo que tú necesitas, pero quiere escucharte. El Señor quiere escucharte. Albert, el Señor quiere escucharte. Que le digas audible: yo quiero, yo anhelo. Y cuando tú pides a papá, ¿cómo? Y la palabra de Dios nos enseña, aún ustedes siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos. Y así les dice, siendo ustedes malos, les dan buenas dádivas a sus hijos. ¿Qué no va a hacer el Padre que está en los cielos por nosotros? Él no te va a dar a ti una piedra por pan, ¿sí? Él no te va a dar a ti un tropiezo en lugar de bendición. Él a ti te quiere dar lo que es de tu talla, lo que es de tu tiempo, lo que es tuyo para este momento. Pero Él quiere escucharte, que le digas: yo quiero, yo necesito, yo anhelo. Y te voy a dar un paso atrás antes de que pidas, para que cuando pidas, pidas bien, ¿sí? ¿Estamos o no estamos? ¿Quién quiere pedir bien? ¿Quién quiere pedir bien? Mi hija se acerca a mí y me dice: papi, yo quiero tal cosa. Y mi hija a mí no me ha dado gracias por lo que ya tiene y le he dado. Yo no le doy esa cosa. Si mi hija no ha valorado lo que ya tiene, o mi hijo no valora lo que tiene en este momento, no aprecia lo que recibe en este momento, yo no le doy lo que ella me está pidiendo en el momento para adelante. No se lo doy. Hasta que entienda, Vivian, hasta que entienda que lo que ella tiene lo debe valorar y ser agradecida con lo que tiene, ¿sí? Ser agradecida. Yo me siento con mis dos hijos y yo les explico la realidad. Bendecido eres, bendecida eres por esto, esto y esto y esto. Hay muchas personas que no tienen esto y esto. Gracias a Dios tenemos para poder suplir aquí, acá, ¿sí? Y ahí entienden. Entonces, cuando entienden, aprecian, reciben y continuamos en su crecimiento. Pero si no han entendido y no han valorado lo que ellos tienen, no. ¿Por qué? Porque yo me convertiría en un mal padre. Porque estaría creando hijos caprichosos. Estaría levantando árboles torcidos. Estaría levantando mujeres y hombres torcidos que no valoran lo que tienen en su momento y por capricho creen que por sentado papá le va a dar lo que él quiere. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Primero empieza a valorar lo que tienes. Empieza a darle gracias a Dios por lo que te ha dado. Poco o mucho, dale gracias a Dios por lo que en este momento tienes en manos. Y quiero pedir a la banda que suba, por favor, porque vamos a empezar a cerrar. Qué lindo se siente decir eso. Quiero pedirle a la banda que suba. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a la banda, por favor. ¿Por qué te estoy diciendo yo esto, Mati? Cuando ya empiecen con el piano y guitarra, me le bajas a la música ahí, por favor, Mati. A ti que te has conectado a través de las redes sociales, Dios te bendiga de una manera especial y única. Gracias por estar junto a nosotros aún a la distancia. Sé que hay muchas personas de Sudamérica, Centroamérica y aún en Europa que se conectan con nosotros. Dios te bendiga en cualquier lugar que estés y esperamos verte los siguientes domingos a través de Palabra de Amor. Amén.